Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El vídeo que ustedes están viendo, en este vídeo vamos a contaros una serie de informaciones que como poco son impactantes, asombrosas y por supuesto muy reveladoras. Es un vídeo absolutamente revelador, un vídeo importantísimo, imprescindible, se lo diría así para que usted lo entienda de manera mucho más rápida. Lo que os vamos a presentar aquí es el fruto de una investigación que lleva ya más de 50 años en curso. Usted dirá, bueno, JL, tú no tienes 50 años. Es que antes que yo hubo otros que comenzaron aquella andadura y el que os está hablando es únicamente una parte de esa correa de transmisión de este conocimiento que os vamos a revelar. Yo quiero que este vídeo lo tomen ustedes deportivamente. Y cuando digo deportivamente es que aquí no pretendemos que ustedes se crean lo que vamos a contar. No lo pretendemos, no somos gurús de ningún tipo de neorreligión ni cosas de este tipo. No. Lo que pretendemos sencillamente es que usted coja esta información y la deje ahí guardadita en algún lado en stand-by. Y diga, pues interesante o no es interesante lo que ha dicho JL. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a las personas que han investigado esto y el que os está hablando en estos momentos, pensamos que toda esta información que os vamos a entregar es totalmente cierta. Hemos llegado a esta conclusión debido a una serie de metapruebas que hemos tenido durante muchos años sobre la veracidad de aquello que os vamos a contar. Pero vamos a centrarnos en el relato de los hechos de tal modo que usted empiece a entender todo el contexto de ese gran secreto al que hace referencia el título del vídeo. El planeta Tierra es, como todos los planetas habitados de nuestro universo, pues una especie de pequeña isla en el vasto cosmos y que parece ser que no solo es una roca con gas líquido y sólido, sino que tiene alguna forma de inteligencia. Básicamente quiero decir que nuestro planeta es inteligente, una forma de mente. Esta inteligencia no ha sido descubierta por la ciencia oficial, no la contempla, la ciencia oficial no ha encontrado esa inteligencia, y es lo más parecido que he tenido la oportunidad de ver, tal vez sean la famosa teoría de Lovelock sobre la llamada teoría de Gaia. Gaia. Como si nuestro mundo, aparte de esos elementos geológicos, minerales, gaseosos y líquidos, y los distintos estados que hemos contado, hubiese una especie de quinta esencia que podemos denominar mente inteligente. O no es una inteligencia como al uso usted pueda entender. Esta mente, que desde ahora para resumir la vamos a llamar BB, es capaz no solo de almacenar información, sino que también es capaz de procesarla y devolverla. Vamos, en resumidas cuentas, y así lo va usted a entender rápido, no solo se trata de un disco duro, sino que también es un procesador. Tiene un procesador, disco duro y procesador, para que usted lo entienda claramente. Ha habido muchos maestros religiosos, filósofos, pensadores, psiquiatras, mucha gente que ha hablado sobre esta mente, algunos con más, otros con menos acierto. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora a Jung, Carl Gustav Jung, quien hablaba sobre una cosa llamada el inconsciente colectivo, el señor Jung, el inconsciente colectivo, y se acercó bastante o levemente con la idea de que aquí vamos a transmitir, porque todo esto es mucho más complejo de lo que parece. Y desde luego definirlo como mente, al bebé, definirle como mente, es algo incluso que nos atreveríamos a decir en una parte escaso y en otra parte ancho. ¿Quién forma este bebé? ¿De qué está formado? ¿Qué tiene ese bebé? El bebé en realidad está alimentado de la información que generan todas las almas que pueblan en estos momentos la Tierra y que en algún momento del pasado la llegaron a poblar también.
digamos que ha almacenado toda la información de los seres vivos que ha habido en este planeta. Todos los seres vivos, por supuesto del ser humano. El bebé, como he dicho antes, no solo recibe esta información, sino que es capaz de procesarla y nos la entrega, nos entrega a nosotros información. Existe entre el ser humano y el bebé, y entre los seres vivos y el bebé, una especie de feedback. Un feedback. Información. La gran pregunta que posiblemente usted se estará haciendo, vamos a ver, JL, ¿cómo se conecta nuestro cuerpo y nuestra mente con ese bebé? ¿Cómo se conecta? Veréis, existe una teoría que dice que el ADN es capaz de almacenar recuerdos. ¿Recuerdos? Cosas que nuestros ancestros hicieron a través de material genético, nos llega a nosotros y nos acordamos o tenemos reminiscencias de ciertas cuestiones del pasado. Esa teoría es falsa, es una teoría que incluso se ha planteado a nivel científico, pero es falsa. El ADN no transporta información de ese tipo. El ADN transporta información solo de las características fisiológicas y anatómicas del individuo, básicamente. Claro, entonces usted se estará preguntando, bueno, ¿y cómo se conecta nuestro cuerpo con ese bebé, con ese espíritu del mundo? ¿Cómo se conecta nuestro cuerpo? Y aquí es cuando la matan. Vamos a empezar a daros datos que son absolutamente rompedores. Veréis. Existe en nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro, una estructura subcortical que almacena en su interior una cadena de átomos de kriptón. He dicho bien, kriptón. Una estructura, una cadena de átomos de kriptón. Estos átomos o esta cadena de átomos de kriptón están situados en el encéfalo, muy posiblemente en la zona llamada glándula pineal. Pero esto de la glándula pineal es una hipótesis que yo personalmente manejo o planteo, pero está, según las informaciones que tenemos, en el encéfalo, y ahí se encuentra la glándula pineal. Vamos a continuar. El kriptón o esa serie de átomos de kriptón, el kriptón como gas es muy estable, es bastante estable, en raras ocasiones se combina con otros elementos, es muy extraño. Los átomos de kriptón, estos átomos que tenemos nosotros en el encéfalo, tienen una anomalía, hacen cosas raras, cosas extrañas. Lo que hacen es generar anomalías en cuanto a sus órbitas y distribución subatómica. Saltan en su distribución subatómica de una manera que no se puede explicar. Cuando un ser humano efectúa cualquier tipo de acción, esa cadena comienza a excitarse. Cuando ejecutamos cualquier acción, la cadena comienza a excitarse, pero fíjense ustedes, se comienza a excitar antes de que se produzca dicha acción. Si yo hago esto, antes de que este puntero láser haya llegado a mi otra mano, e incluso mucho antes de que mi mano derecha lo soltase, esos átomos ya estaban excitándose. Es como si alguien ajeno a nuestro físico nos preparase para la acción. Esta cadena de átomos de kriptón son el enlace que tiene todo ser humano con ese alma del mundo o ese alma colectiva llamada bebé. A través de ahí nos conectamos con ese alma del mundo, con ese bebé. En resumidas cuentas, lo vais a entender rápidamente si no habéis entendido el concepto, y es que esos átomos de kriptón que sospecho que están situados en la glándula pineal son el teléfono, una especie de teléfono en el que nuestra mente y nuestro cuerpo puede hablar con ese alma universal, ese bebé, y también con nuestra alma individual, el B. Alma colectiva, bebé, alma individual, el B. Es la mejor manera de explicarlo. Creo que así lo habréis entendido perfectamente.
Todos los seres vivos que habitan este planeta, y por supuesto todos aquellos planetas en los que exista la vida, todos los seres vivos, tienen una conexión con ese alma colectiva llamada BB. ¿Están conectados? Como dato adicional os diré que cada célula de nuestro cuerpo, aparte de esos átomos que hay en el encéfalo, cada célula de nuestro cuerpo tiene ni más ni menos que 86 parejas de átomos de kriptón en sus extremos del ADN. Las células tienen un ADN y en los extremos de las cadenas del ADN hay 86 pares de átomos de kriptón que hace que se conecten esas células con el alma colectiva. Un dato más, solamente el ser humano tiene una cadena de átomos en el encéfalo. Los demás seres vivos tienen en sus células esos 86 pares de átomos, pero solo el ser humano adicionalmente tiene esos átomos en el encéfalo. Insisto, esto hace que podamos conectar no solo con el bebé, sino con nuestra propia alma. Ojo, con esto no quiero decir que los animales no tengan alma individual. Sencillamente quiero decir que solamente el ser humano es capaz de conectar con ella. Gracias a eso. Otra gran pregunta, ¿qué información almacena el bebé? ¿Qué almacena el bebé? No solo el bebé o alma colectiva almacena la información de todo lo que hemos vivido o experimentado, también almacena la información de los sentimientos que nos han producido dichas vivencias. La mejor forma de entenderlo es de esta manera. Imagínese usted que tiene una fotografía del cuadro de la Gioconda. La Gioconda, un cuadro fantástico. Una fotografía a un montón de megapíxeles. Tantos megapíxeles tiene esta fotografía, tantos gigabytes, que es capaz de haber capturado todos los átomos que hay en ella. Sus pliegues, su textura, su color, su peso, sus dimensiones, todo está almacenado en esa fotografía. Una fotografía increíble. Pues eso está almacenado en el bebé. Pero adicionalmente el bebé es capaz de almacenar las sensaciones, por ejemplo, que tuvo Leonardo da Vinci por cada pincelada que le estaba dando a ese cuadro. Incluso el bebé ha almacenado todas las sensaciones de aquellas personas que han tenido al ver ese cuadro. La gente que ha visto ese cuadro ha dicho, le ha creado una sensación de belleza, esa sensación o esa información se ha ido al bebé. A otros le ha creado una sensación de misterio, esa sensación se ha ido al bebé. O a otros le ha creado una sensación de calma, esa información se ha ido al bebé. Otra gran pregunta, ¿cómo interactúa ese bebé con nosotros? La mejor forma de entender algunas cuestiones, desde luego, es con el ejemplo, explicándolo con algunos ejemplos, veréis. Cuando usted huele una rosa, le genera una serie de sensaciones de belleza, sus colores, su forma, su aroma, emite una información que usted recoge a través de sus sentidos, la analiza y a través de esos átomos de kriptón que tiene en el encéfalo es enviada al bebé. Evidentemente el bebé ha recibido miles de millones de informaciones de personas que han olido rosas. Por tanto, los datos que tiene el bebé sobre las rosas son inmensos. Entonces, este alma colectiva entiende o comprende que las rosas son bellas, que las rosas, huelen bien, tienen un buen aroma. Entiende el bebé también que las formas de la rosa son bonitas y sus colores vivos. El bebé ha comprendido qué es una rosa. Por el contrario, cuando vemos una serpiente,
Esta serpiente nos genera sensaciones de angustia y de terror, o temor. ¿Quién no ha visto una serpiente? Yo he visto una serpiente y la verdad es que, cuidado, muy cerca de mí, y encima creo que era una víbora. Yo nunca había visto una en la realidad, sí que la había visto por supuesto en documentales y fotografías, pero nunca había visto una en la realidad y me generó inmediatamente esa sensación. Pese a que nunca usted haya visto una serpiente o que un animal nunca haya visto una serpiente, inmediatamente se le genera ese temor. Porque antes que usted, hubo millones y millones de personas que tuvieron encuentros con serpientes y fueron encuentros fatales. Y el bebé entiende que acercarse a una serpiente es algo muy peligroso y que debe generarnos temor. Es por ello que el bebé, a través de esos átomos de Krypton, le dice: cuidado, sal corriendo de ahí, ni te acerques. Porque ha grabado esas sensaciones que fueron transmitidas por nuestros ancestros generación tras generación. También lo hacen los animales de manera instintiva. Haga la prueba, no la haga, pero si ve un gato al que se acerca una serpiente y el gato nunca ha visto una serpiente, observe cómo reacciona el gato. Y nunca ha visto una serpiente, no sabe si es buena o mala. ¿De acuerdo? Reacciona de manera distinta que si ve a un ratón. En un caso sale huyendo y en otro caso lo ataca. Sencillamente porque el bebé le informa. Le informa en base a esa experiencia adquirida. En resumidas cuentas, aquello que llamamos como instinto no existe. No existe como la ciencia lo sospecha, las acciones instintivas. Eso que llaman el instinto, y se lo digo así, el instinto, dicen los científicos, que es la conducta innata, o sea, que naces con ella, y inconsciente, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responsables de una misma forma de actuación frente a mismos estímulos. Eso es lo que dice la ciencia. Claro, es una teoría, no lo han podido demostrar, es lo que ellos creen. Pero esos actos reflejos, esa conducta innata, desde luego, ese instinto no se transmite genéticamente. La información instintiva la envía al bebé diciéndole a cada especie cómo tiene que responder en cada momento cuando se enfrenta a una situación distinta. Usted sabe que un recién nacido no lleva grabado en su ADN la capacidad de mamar del pecho de su madre. No la lleva. Pero el bebé informa a ese recién nacido que cuando tiene hambre debe llorar para poder comer. Informa a ese recién nacido de que cuando tiene ganas de comer tiene que succionar del pecho de su madre. Esa información no está en el ADN. Es una información canalizada a través de esos átomos de Krypton. Claro, usted después de haber escuchado esto dirá: bueno, si el bebé nos está dictando las pautas de comportamiento, no existe aquí libre albedrío. No. La respuesta es que sí existe el libre albedrío. Vamos a explicar con otro ejemplo de tal modo que usted lo va a entender perfectamente. Imagínese que en Francia, en París, instalan un supercomputador, un D-Wave, una máquina fantástica, pero a lo bestia. Un supercomputador capaz de almacenar todas las experiencias y todos los datos de los seres humanos, ahí metidos en el ordenador. Este ordenador es programado por una serie de programadores expertos en inteligencia artificial y que es capaz de a usted aconsejarle en base a todas las experiencias adquiridas dentro de sus bancos de memoria. Imagínese también que en todas las casas del planeta hay instalado micrófonos y altavoces, de tal modo que cuando usted tiene un problema, coge el micrófono y le dice: yo tengo un problema, estoy en esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le indica al ordenador su duda y el ordenador, a través de ese altavoz, le insinúa qué es lo que debe hacer.
En realidad usted tiene la última palabra. Lo único que ha hecho ha sido asesorarse. Le insinúa, el altavoz le insinúa. Por consiguiente, existe un libre albedrío. Es su alma individual la que toma en última esencia la decisión final. Es la que tiene la última palabra. Evidentemente, en ocasiones el altavoz solo nos va a susurrar un consejillo y en otras ocasiones nos va a gritar machaconamente, dependiendo del caso. Por ejemplo, si hay un fuego, usted se encuentra dentro de un fuego, instintivamente saldrá corriendo. El altavoz le dirá: sal de ahí, largo de ahí, vete, huye, machaconamente. Pero no será lo mismo que si usted entra en un supermercado y cuando entra en un supermercado no sabe si usted quiere comprar carne o pescado. El bebé le puede hacer alguna sugerencia con sensaciones, dependiendo de lo que a usted le gusta, de los efectos, etcétera, etcétera. Le podrá hacer alguna sugerencia, pero la decisión final la tiene usted. No es la misma la presión acústica que ejerce el bebé cuando hay fuego que cuando usted tiene dudas sobre qué hacer a la hora de comprar, si carne o pescado. Tiene distintos niveles de intensidad. El bebé en la historia. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, históricamente se ha contemplado el bebé, yo me atrevería a decir que prácticamente en todas las culturas. Esta información que tenemos es una información recibida por parte de unos seres que viven a 14 años luz de la Tierra y que llevan entre nosotros aproximadamente 60 años. Y ya lo he dicho. Pero ese bebé ya lo contemplaban mucho antes otras culturas, como por ejemplo los chamanes, cuando hablaban del gran espíritu, que era el gran espíritu, el que hablaban los chamanes. Es la mente de la que hablaban los ocultistas, que decían el todo es mente, el todo es mente. Es el nirvana, es el Brahman del hinduismo. Son los registros acásicos, de los que hablaba ya una filósofa británica, Ayn Besant, ya hablaba de ellos en The Ancient Wisdom, la sabiduría antigua, un libro ya del siglo XIX, imagínese usted. Es la conciencia colectiva de la que hablaban sociólogos de todo tipo, muy antiguos, de hace también del siglo XIX, como Emil Durkheim o William McDougall. Esto ya hace 100 años. Muchos han hablado de ello. Anthony Giddens, también otro sociólogo, hablaba de ello. Es la gran madre a la que hacía referencia la brujería ancestral europea, la tradicional brujería. Es el inconsciente colectivo del que hablaba Carl Gustav Jung. Los antiguos filósofos también le habían dado un nombre, lo llamaban anima mundi, o alma del mundo, que incluso a ella se refería el propio Paracelso, un gran alquimista. Los esoicos también la llamaban la fuerza vital. Otra definición, noosfera, también la denominaban noosfera, de la que tanto hablaba el geoquímico Vladimir Benardersky. Son tantos y tantos los que han hablado de esta mente y de esta poderosa fuerza que ya ahora mismo se me escapa el número de referencias. No puedo acabar este vídeo. Bueno, quiero deciros que quiero disculparme de antemano si algún concepto no lo he sabido transmitir correctamente. Es un vídeo denso, es complicado, es mucho más complejo de lo que parece haber resumido todo esto. Espero haberlo hecho correctamente. Espero que me permitáis hacer una segunda parte en la que os contaremos el potencial de esta fuerza y de cómo podemos utilizar su poder para cambiar literalmente este planeta, para permitir que en beneficio nuestro y de todos los seres humanos cambiemos el rumbo que el planeta tiene en pro de una dirección mucho más correcta. Vamos a hablar de ello en un segundo vídeo, si evidentemente esto os ha gustado. Como
Como he dicho antes, no puedo acabar este vídeo sin agradecer a Javier. Javier no es quien pensáis, es una persona absolutamente anónima para vosotros, que así quiere permanecer. Agradecer a Javier su esfuerzo por sintetizar toda esta información de los summitas, a quienes entregaron durante todos estos 50 años una serie de informes a un montón de personas, tanto en el Estado español como en el Estado francés y otros países alrededor del planeta. Una serie de metadatos han sido extraídos de todos esos informes y hemos redactado este vídeo, hemos creado este vídeo en base a una síntesis que Javier nos ha creado, nos ha efectuado, después de bastante trabajo. Creo que es muy importante entender el concepto del bebé para entender, entre otras muchas cuestiones, quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos. Como he dicho en el segundo vídeo, si es que existe, habrá sorprendentes revelaciones de las capacidades que el bebé puede proporcionarnos. Lo vamos a dejar aquí, el vídeo ya ha sido largo y creo que la información que hay aquí es lo suficientemente densa como para que incluso usted tenga que volver a rebobinar y escuchar algunos conceptos. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.